Continuar con nuestro estudio. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo. Están por ahí conectados en las redes sociales. Dios les bendiga. Hermano, déjame saludo por aquí. Hermano. Ya, hermano, la espalda está. Oye, tu voz ahora está, mire. Ahora está buena, la verdad que con unas sesiones. Hoy fui la tercera sesión y ayuda bastante, de verdad que vale la pena ir ahí, que le ajustan a uno un poco ese conocimiento, ¿verdad? Que Dios le ha dado a estas personas. Son médicos, ¿verdad? Médicos de medicina oriental. Son gente que ha practicado esto por generaciones, por cientos, ¿verdad? De años. Y qué bueno que Dios le da a ellos esa sabiduría, esa sabiduría realmente, bueno, conocimiento, pero a una profundidad muy, muy extensa. Así que gracias a Dios estamos mejor y esperamos que sigamos mejor de aquí para adelante. Amén. Bueno, estamos en capítulo 49 de Génesis. Hemos repasado, ¿verdad? Las primeras bendiciones que Dios les da, no que Dios, sino que Jacob. Bueno, Dios a través de Jacob le da a sus hijos, ¿verdad? Vemos que a algunos le dieron unas bendiciones y a otros los regañaron, ¿verdad? Por la mala actuación, el mal comportamiento. Amén. Me he puesto a pensar yo que cuando Jacob está dando esta bendición, está ya en el lecho de muerte, él está próximo a reunirse con sus padres, con sus ancestros. Entonces, a estas alturas, 117 años me parece que él vive, ya él ha podido, creo que, conocer bastante a sus hijos. Y esto que está aconteciendo con las 12 tribus de Israel, tiene calor, ¿verdad? Ahora sí, llegó el tiempo. Yo no sé cuál es el cobro más caro, si es el frío o el calor, porque el calor también nos da. ¿El frío? Bueno, el calor nos beneficia a nosotros un poco, porque la casa está bastante alta y no utilizamos mucho aire acondicionado. El frío sí nos perjudica. Bueno, vuelta al tema. La bendición que el patriarca Jacob está dando, ¿verdad? a sus hijos, él les dice claramente, les voy a decir, o les voy a profetizar lo que va a acontecer en el futuro. Ahora, parte de esas profecías se cumplieron en el tiempo de ellos, pero no necesariamente todo, porque mucho tuvo que ver cuando ellos ya salieron de Egipto. Acuérdense que ellos recién están llegando a Egipto. Él muere, les da las bendiciones o los regaños, ¿verdad? La llamada de atención a ellos. Después va a pasar un tiempo en el que ellos van a estar como que son los invitados, ¿verdad? En aquella tierra. Van a estar bien, van a estar cómodos. Hasta que se levanta un faraón que no conoce a José. Ya la memoria, José fue borrado. Y entonces cuando ellos empiezan en tribulación. Curiosamente yo he estudiado algunos párrafos de algunos libros. Y se dice que los levitas no fueron esclavos en la tierra de Egipto. La razón es porque hay un cierto respeto del faraón hacia la gente que sirve a las deidades. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando ya no tenían nada que comer, la gente vino y le dijo, te vendemos nuestros animales, te vendemos nuestras tierras, nos vendemos a ti? Pero hay una parte que dice que los sacerdotes, ¿verdad? De Potífera y esta gente, ¿verdad? De sacerdotes de On y toda esa gente, dice que ellos no vendieron nada de la tierra que tenían, porque ellos recibían ración o comida de faraón. Entonces, está esta creencia o está esta teología, ¿verdad? De que los levitas no fueron esclavos. Y cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés, tu hermano Aarón te va a salir a recibir. Y él dice, se va a alegrar mucho al verte. Lo cual da a entender que Aarón, ¿verdad?, tenía ciertas atribuciones que no tenían los demás que estaban bajo esclavitud. Entonces parece ser que los levitas o los ancianos de Israel meramente no fueron realmente esclavos, sino que hubo un remanente que se quedó
se quedó en libertad, digamos, si se puede decir de esta manera. Entonces, estas bendiciones que Jacob les está profetizando, algunas cosas se van a ir desarrollando de acuerdo al tiempo que ellos estén allí. Por ejemplo, Simeón y Leví, que dice que los iba a esparcir entre los pueblos. Me trae a mí a la mente esa parte de que si los levitas no fueron esclavos, entonces en cierta forma ellos estaban ahí regados, como dispersados ahí en medio de ellos, pero tenían ciertas libertades. Entonces ya vimos que Rubén, el significado de Rubén, ¿verdad? Mira un hijo, aquí está un hijo, y luego Simeón, de verdad, escucha, el que oye y hace, del verbo Shema, que es oír y hacer, y luego, ¿quién sigue? Rubén, Simeón, Leví, ¿verdad? Que Leví, ¿qué quiere decir Leví? El que une, porque dijo, ahora he tenido un hijo, quizás se unirá a mí mi marido, me amará, bueno, el que une, y entonces Judá, que es alabanza a Jehová, alabanza a Yah, o el que alaba a Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a esta otra, a Zabulón. Vamos a entrar a Zabulón y a Isaacar y vamos a entrar a Dan. Fíjese, cuando leemos esos tres nombres, así nada más leído, así corrido, pues a veces no entendemos quizás lo que está ahí detrás. Hay que ver un poquito, profundizar un poquito para ver si se entiende algo más acerca de eso, ¿verdad? Entonces vamos en esta noche a abrir, ¿verdad? Génesis 49 y vamos a leer en esta noche Génesis 49. Saludamos a los hermanos también que están conectados ahí en las redes sociales. Dios les bendiga. Esperamos que esta clase, ¿verdad?, sea edificación para su vida también y podamos aprender juntos. Entonces estamos en el verso 13. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zabulón dice, en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Hay que recordar que cuando esta profecía se está dando, ellos todavía son familias muy pequeñas. Dice la palabra del Señor que entraron a la tierra, entraron a Egipto el número de 70 varones, 76 dice otra versión, o 74, o sea, son muy pocos. Ahora, de aquí sabemos que estamos hablando que estas familias, esta nación se va a formar en 400 años. Eso es lo que la palabra del Señor dice, que van a estar esclavos 400 años. Está fuerte eso, ¿verdad? Amén. Yo no sé cómo se apaga esto. Bueno, la audiencia se está quejando, así que... Ok, dice la palabra del Señor, Zabulón dice, en puertos de mar habitará. Ahora, sabemos que una ruta marítima o un puerto en aquel tiempo, tanto como en estos días, es un lugar de demasiado tráfico. Con el mucho tráfico viene el comercio. Si ustedes hoy en día pueden ver, por ejemplo, el canal de Panamá, por ejemplo, donde pasan todas las embarcaciones. Bueno, no todas, pero la mayoría. Pasan las embarcaciones por ahí y cortan, ¿verdad?, ese atajo. Ok, al ser un lugar donde hay embarcaciones, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. ¿Sabe que cuando se construyó el templo de Salomón, dice la palabra del Señor que trajeron la madera desde Tiro y lo trajeron a través del mar? Entonces, un lugar marítimo, un lugar que tiene acceso al mar, ¿verdad? Y tiene embarcaciones, y esto es un lugar de dinero. Ahora, esta nación que se va a formar con estas tribus, deben todos tener un objetivo. El objetivo es que Dios los lleva a la tierra de Egipto, pero luego van a salir de ahí para entrar a la tierra prometida. Entonces, estas personas, de acuerdo a lo que los patriarcas, los padres de ellos han buscado del Dios de Israel, deberían seguir como en el mismo camino. Pero suceden muchas cosas. Porque, por ejemplo, Zabulón, al ser una tierra de mucho comercio y de un lugar pudiente, de dinero, estas personas también hay un peligro allí. Porque mucha gente que viene de otros lugares pasa por ahí.
Hoy en día tenemos un problema en el país de México, solo para hacer una comparación. Mucha gente viene de otros países y se queda en México a esperar a que le den entrada acá a Estados Unidos. El problema es que no solamente viene gente que tiene necesidad, no solamente viene gente que está huyendo del crimen organizado o de otras situaciones, sino también vienen en ese grupo de personas o en esas naciones, viene gente que son gente mala. Y lo que pasa es que mucha de esa gente se queda allí. Entonces eso trae a los ciudadanos de allá mucha incertidumbre y trae mucha violencia también. Las personas, usted sabe, cuando las personas son de un lugar, esas personas cuidan el lugar, se protegen, quieren verlo mejor. Pero cuando viene otra persona de fuera, esa persona no les importa. Hemos visto que en las caravanas anteriores han dejado, ¿verdad?, basureros y han dejado un muladar, si se puede decir la expresión, porque imagínense dónde van a ir al baño, dónde van a poner la basura, dónde van a dormir. En fin, es todo un acontecimiento catastrófico. Entonces, a Zabulón, al estar en un lugar donde hay mucho tráfico, también hay mucha gente que viene con sus ideas, con sus ideologías, con sus idolatrías. Y eso es lo que va a pasar con Zabulón, tristemente. Zabulón se le llama, ¿verdad?, tierra de los gentiles. Ustedes saben que los gentiles son aquella gente que no está en pacto con el Dios de Israel. Los gentiles son aquellas personas que no sirven a Yahvé o a Dios o a Jehová. Los gentiles son gente que no tienen compromiso ni un pacto con el Dios de Israel. Entonces, mucha de esta gente de Zabulón se va a empezar a mezclar con aquellas personas. Va a empezar a dar sus hijas a aquellas personas, va a empezar a comercializar, va a empezar a tomar las creencias de aquellas personas para ellos y por lo tanto se va a convertir en una tribu de las idólatras. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo, cuando el Señor Jesús viene, cuando está citando la profecía de Isaías, cuando dice tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea de los gentiles, al otro lado del mar, está hablando de estas Isaías 9, 1 y 2. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora, ¿por qué el pueblo está asentado en tinieblas si debería de haber seguido las ordenanzas o la educación, ¿verdad?, en el Dios de Israel? Pero no lo hicieron y eso es el problema. Ahora, yo comparo esto con lo que pasa con mucha gente. Mucha gente cuando está allá en su país, ya sea en México, en Guatemala, en Honduras, donde quiera que sea, porque yo he hablado con mucha gente. Yo les pregunto, ¿tú eres cristiano? Y me dicen, bueno, es que yo allá en mi país yo servía. Es más, uno me dice, yo allá era músico, yo allá predicaba, yo allá esto, yo allá lo otro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cuando llegas a Estados Unidos, que el Dios de allá no es el mismo? Lo que pasa es que cuando la gente llega a otro lugar, se olvida. Ahora, yo no digo que trabajar sea malo, trabajar es bueno porque de esa manera es un mandamiento, podemos proveer para la familia y para nuestros hermanos en la fe. Pero hay gente que agarra el trabajo como una idolatría, entonces lo agarran el trabajo como que se fuesen a morir, ¿verdad? Mañana, o sea, quieren terminar todo, ¿verdad? O sea, la gente hace eso y se olvida del Dios de Israel, se olvida del Dios que conocieron allá en su lugar. Zabulón tiene algo similar. Porque a pesar de que tenían las ordenanzas, estamos hablando ya después de la salida de Egipto, a todos le dieron sus ordenanzas y sus estatutos que tenían que guardar. Y ellos, en vez de seguir con las ordenanzas de Moisés, ¿verdad?, se fueron, no de Moisés, pero las leyes que Dios había dado a Moisés. Ellos se fueron y se olvidaron del Dios de Israel. Por eso cuando Jesús viene en Mateo 4, del 12 al 17, dice que Él llegó ahí y empezó a predicar el evangelio. Y entonces el escritor de Mateo dice, esto hace mención a lo que hace el profeta Isaías en 9, el 1 al 2. Porque ellos no deberían ser un pueblo gentil, debería ser un pueblo que adorase al Dios de Israel. Pero no lo hicieron a causa de no haber permanecido en los mandamientos que Dios había dado a ese pueblo. Entonces, la prosperidad, ¿verdad?, o la abundancia muchas veces puede ser un impedimento para buscar a Dios. No que Dios esté perdido, sino que para nosotros acercarnos a Él, como dice la palabra del Señor.
Zabulón, al ser un lugar de embarcaciones, de comercio, de mucho tráfico, también daba mucho lugar al paganismo y a la idolatría. Por eso se le llama, ¿verdad?, Galilea de los gentiles. Eso fue lo que pasó con Zabulón. ¿Qué dice el verso? Zabulón, dice el verso 13, en puerto de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite, dice, hasta Sidón. Curioso, ¿verdad?, que Zabulón quiere decir, ¿verdad?, morada. O sea, para que ahora mi esposo esté morando conmigo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ahora, vamos a ir al otro verso. Vamos a ir con Isaacar, que se pronuncia Yisahar. Y lo que Yisahar quiere decir, ya vemos que quiere decir una recompensa, un regalo. Y a ese nombre, ¿verdad?, se lo ponen en Génesis 30, 18. Y a Isaacar lo que le dicen es lo siguiente: Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Fíjese, hoy en día, si usted le llama asno a una persona, es un insulto. Nosotros, ¿verdad?, en Latinoamérica o por allá, ahí la gente le dice burro, le dice a los asnos, ¿verdad? Y no sé por qué le llama burros, pero esa es la palabra que se utiliza, burro. Al asno le dicen burro. Entonces, a este Isaacar le están diciendo, va a ser, ¿cómo le dicen? Va a ser un burro, le dicen. Va a ser un asno fuerte. Ok, no es cualquier asno. Vamos un poco al tiempo del Medio Oriente en aquel tiempo. Fíjese, yo estaba viendo el documental, ¿verdad?, de mucha gente que va por allá y toma videos y todo y enseñan los caminos. Entonces usted sabe que allá no puede andar con caballos veloces ahí en el desierto. Tiene que usar o camellos o asnos, pero los camellos son muy caros. Entonces los asnos para aquel tiempo eran como el BMW de aquel tiempo. Era un carro de calidad en aquel tiempo. No era cualquiera. Que le dijeran que iba a ser un asno fuerte, no era cualquier cosa. Es un elogio lo que le están dando a Isaacar. Por lo tanto, a ver, voy a leerles algo acá que yo encontré al estar haciendo este estudio. Espíritu de asno montés. Y el espíritu de asno montés, ¿verdad?, es un espíritu con el cual se le conoce a Ismael. ¿Usted se acuerda de Ismael? Cuando Sara le dice, no va a heredar mi hijo con este esclavo, échalo. Ok, se va. Entonces, cuando Dios escucha la oración de Agar, le dice que va a hacer de él, dijo el ángel de Jehová, dice Génesis 16, 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces, el espíritu de asno montés no es un espíritu que se queda ahí plantado, no lo mueve nadie, terco, ¿verdad? Dice, él va a estar delante de todos sus hermanos, nadie lo va a mover. Los burros, hermanos, son tan pequeños. Yo no sé quién, ¿verdad?, de ustedes ha intentado montar un burro, pero montar un burro es tan difícil. No el hecho de que usted se va a montar porque sea chaparrito, ¿verdad? Me refiero a permanecer en el burro. El burro, mire, se hace la cabeza y mete la cabeza en medio de las patas, así de las dos manos, y allá va el jinete. No es un caballo, es más fácil quedarse encima de un caballo, hay que quedarse encima de un burro. Tienen una destreza y además son muy fuertes. Fíjese, en los tiempos cuando nosotros, ¿verdad?, traficábamos con bestias, ¿verdad?, animales de carga, las mulas, los caballos y los burros. Y de los tres, los caballos son los más débiles. Los caballos no son de carga, los caballos realmente son de viajes, de lucir, de caminar, de elegancia. Las mulas, ¿verdad? Que de hecho las mulas
es un híbrido, ¿verdad? Que sale del burro, del asno. Entonces, las mulas son muy fuertes y los burros también son muy fuertes. Pero el burro, al ser un animal muy bajito, tiene una facilidad de meter sus manos y sacar sus manos del lodo con mucha facilidad. Y los burros difícilmente, les digo, son como un BMW pero en 4x4. No se quedan los burros, no se quedan, no son tan frágiles como fueron los otros animales. Entonces, este espíritu de asno montés es también con el que se conoce a Ismael. Porque cuando dice, vivirás enfrentando a tus hermanos, significa que vivirá de frente. Significa que nadie lo va a hacer retroceder. Entonces dice, vivirás de frente. Dice, en la versión Reina Valera dice, delante, o sea, delante de tus hermanos. Pero la palabra que traduce mejor es el término enfrentando o serás confrontado. Vivirá confrontado con sus hermanos. Ismael será un hombre que se levantaría contra todos y todos se levantarían contra él y aún se pelearía contra sus hermanos. Este nombre con el cual el patriarca Jacob, ¿verdad?, llama a Isaacar. Dice, tú vas a ser un asno montés que vas a habitar, dice, en los apriscos. Vas a estar donde tú quieras estar. Dice la palabra del Señor. Se recuesta, dice, en los apriscos, dice. Ahora dice, vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esta parte de bajó su hombro para llevar es como cuando usted va cuando usted va a un cumpleaños y le sirven una comida y está buena y dice, deme un poco para llevar. Dice, este asno, dice, vio que el descanso era bueno, bajó su hombro, dice, para llevar. O sea, es una persona que no le va a importar, va a estar frente a todo el mundo. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, de estas tribus. Por ejemplo, vamos a ir allá al libro de Jueces. Y... ¿eso es viento? Sí. Vamos a ir allá al libro de Jueces. Y vamos a leer allí en Jueces 13. Vamos a leer Jueces 13. A ver quién lo tiene. Perdón, Jueces 5 del 14 al 18. Jueces 5, 14 al 18. Sí. Del 14 al 18. Sí. Desde ahí vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín. Entre tus pueblos de Maquit descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barak también, y también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones de corazón. Amén. Dice la palabra del Señor que de esta tribu de Isaacar salieron estos hombres para pelear, para defender al pueblo. Porque nos dice el capítulo 4 que estaba este gobernador, ¿verdad? Que tenía 900 carros herrados. Era un general, un ejército muy fuerte. Y entonces, cuando Dios le habla, ¿verdad?, a esta mujer, a Débora, y le dice que vaya a pelear, ¿verdad?, Barak. Entonces, aquí, después de la victoria, ¿verdad?, viene este cántico que Débora y Barak cantan. Y en el canto, ¿verdad?, están haciendo mención a los fuertes, a los que salieron en batalla. De Zabulón, dice, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. O sea, era gente aguerrida, gente valiente. No era gente como la tribu de Rubén. Vemos aquí que Rubén, dice acá, dice, a ver, se precipitó en pie en el valle entre las familias de Rubén. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón.
¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Cuando sucedió esta guerra, porque era una guerra que hubo, la tribu de Rubén se quedó ahí escondida, dice, entre el ruido, el murmullo, el arrullo de las vacas. No fueron a pelear, pero los de Isaacar sí fueron a pelear, y los de Zabulón también. Entonces eran tribus que eran aguerridas, no eran tribus, vuelvo y les digo, como el espíritu del asno montés, que eran valientes. Cuando decimos asno montés, también acá en Estados Unidos tenemos un animalito que se llama el bobcat. Y el bobcat es un gato, ¿verdad?, de monte también. Y por cierto, muy peligroso. Cuando esos animales enfrentan por alguna razón a los perros o enfrentan a los animalitos allá en el campo, son animales muy salvajes. Y este espíritu de asno montés es el que está en Isaacar. Isaacar dice que va a ser como un asno montés, ¿verdad? Que va a ver que el descanso es bueno y se va a recostar entre los apriscos, y dice, vio que el descanso era bueno y bajó su hombro, dice, para llevar. Sigue diciendo, y sirvió, dice, en tributo. Lo que va a suceder es que eso le va a causar también a esta tribu, por ser terca, si podemos decir, o porque como está ahí, como que no le importa nada, también va a tener que servir pagando tributo. Ese es el otro problema también que va a pasar acá. Y vamos entonces a ir al verso 16. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Se ha dicho mucho de Dan. De hecho, hay una, no sé si es ¿cómo se llama? Hay una idea que resuena, ¿verdad? Que en los últimos tiempos va a venir el anticristo, y el anticristo va a salir de las tribus de Dan. Yo no sé de dónde se saca esa idea, pero yo la he escuchado mucho, que de la tribu de Dan, porque en Apocalipsis 7 Dan no aparece, ¿ok? Aparecen los 144,000 sellados, aparecen 12,000 de cada tribu. Curiosamente, aparece la tribu de José y la tribu de Manasés, cuando la tribu de José fue dividida en dos, en Manasés y en Efraín. Entonces José no debería de aparecer, pero aparece, y Dan no aparece. Entonces mucha gente tiene esta idea y dice, el anticristo va a venir de la tribu de Dan. Y alguien dijo en una ocasión, yo no sé de dónde sacó esta idea, pero ya el Señor le llegó al hermano, ¿verdad? Ya no está aquí. Él dijo, para que el cuero amarre, dijo, tiene que ser del mismo, de la misma vaca, dijo, ¿verdad? Dando a entender que para que todo cuadre tiene que ser un judío el que va a ser el anticristo. Yo no sé quién va a ser el anticristo, hermanos. Yo no lo sé. Pero no me puedo adelantar a decir, por el hecho de que a Dan se le dice que va a juzgar, entonces él va a ser el anticristo. No, porque estas profecías están hablando de lo referente al pueblo de ellos. Y no hay ningún indicio acá que diga que Dan va a ser quien va a ir en contra. Miren lo que dice. Dice, Dan para empezar quiere decir juzgar o juzgado. Porque dice, dijo esta mujer, me juzgó Dios y me dio un hijo. O sea, vio mi aflicción y me recompensó, me dio un hijo, me juzgó. Daniel, ¿verdad? Es Dios juzga, Dan es juzgar, juicio, y él es Dios. Daniel, Dios juzga o Dios me juzgó. Entonces dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y la razón por la que el patriarca dice que va a ser como una, escuche, como una de las tribus, es porque Dan no es hijo ni de Lea ni de Raquel, sino es un hijo que una de las de las siervas, ¿verdad?, se le dio a este hijo. Entonces, al ser un hijo como de segunda clase, porque no eran los primeros, Dan viene a ser como un hijo fuera del matrimonio. Acuérdense que el matrimonio es entre Lea y después entre Lea y Jacob, y luego entre Lea y Raquel. Las demás son siervas. Ahora, las siervas no eran para que fueran y
se le entregaran al marido. Esa no era la intención. ¿Ok? Las siervas eran para que fueran y ayudaran cuando ellas están en el nombramiento y para que cuidaran a los hijos. Pero al ser un caso en el que la dueña de ellas no podía tener hijos, era como algo, como segundo término. Era como algo, no era la regla, era la excepción. Entonces, Dan, al no ser un hijo, podría decirse legítimo del matrimonio, Jacob lo coloca en el lugar de los demás hijos y le dice que él también va a juzgar a su pueblo. Vamos a hablar de un personaje muy famoso digo yo porque creo que muchos saben esta historia, que viene de la tribu de Dan. Ahora, Dan tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas negativas. Por ejemplo, Dan fue una de aquellas tribus que empezó con la idolatría. Y al empezar con la idolatría, eso es algo que Dios definitivamente reprueba. Dios no quiere que la gente sea idólatra. No quiere que se vayan tras otros dioses. Aunque el apóstol Pablo dice claramente, sabemos que no hay más Dios que uno. Que cuando la gente hace su sacrificio, lo hace a los demonios. Dice claramente. Pero en la mente de la persona no está pensando que son demonios, está pensando que son dioses. Y eso es algo que Dios condena tajantemente. Dice acá, será, dice Dan, serpiente junto al camino. Y esta es una de las partes, ¿verdad?, que la gente saca y dice, ya ves, la serpiente es mala, la serpiente engañó a Eva, la serpiente es un indicio de Satanás, la serpiente antigua, entonces él va a ser el anticristo. Pero voy a explicar un poco eso. Fíjese, la serpiente no necesariamente es Satanás, como mucha gente lo cree. La serpiente, a Satanás sí se le conoce como la serpiente antigua, porque el pecado original, ¿verdad? O el principio del pecado, ¿verdad?, está allá en el jardín del Edén y sucedió con una serpiente. Ahora, Génesis 3 dice que la serpiente era astuta, dice. O sea, de por sí, usted mira una serpiente y la serpiente no es como mirar un pajarito. La serpiente, el pajarito incluso, si usted le da comida, va a empezar y va a venir a comer cerca de su mesa. La semana pasada estábamos ahí con el hermano allá en el downtown y estábamos comiendo y miramos los pajaritos que están allá afuera. Las serpientes no son como las aves. Las serpientes no son como los gatitos, ¿verdad?, que usted va y los acaricia y todo. Las serpientes, de hecho, hay gente que las utiliza como mascotas, pero le quitan el veneno. Le quitan el veneno para que no les vaya a hacer daño. Porque al final son animales salvajes, son animales silvestres. La serpiente es un animal muy astuto. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos, sé sencillos como paloma, pero astuto, dice, como la serpiente. Fíjese la comparación. No está diciendo que la serpiente es mala necesariamente. Ahora, hay una profecía en Génesis 3 que dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu polvo andarás, dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Lo que da a entender que anteriormente a esa maldición, la serpiente quizás tenía pies como los demás animales. Hay un rabino, ¿verdad?, que se llama Adolf Royman, que es el curador, ¿verdad?, del templo de los reyes del Mar Muerto, en el templo de Jerusalén, que habla, da una cátedra acerca de lo que es este ser, ¿verdad?, creado como la serpiente. Entonces, la serpiente no necesariamente es mala. De hecho, Dios le dice a Moisés, cuando ellos están siendo mordidos con la serpiente, que levante en un asta y ponga una serpiente ahí arriba. Y dice, el que mire a la serpiente va a vivir. Pero ¿qué pasa? A la serpiente morder, ¿qué pasa cuando muerde en el talón, como dice Génesis 3? Hace que la gente se postre, se caiga. Es lo primero que uno hace cuando a uno le pica un mosco o algo acá abajo. Lo primero que uno hace es que uno se agacha a ver qué pasa. Cuante más en la mordedura de una serpiente. Entonces, lo que hace la acción de postrarse es que la persona se postra y se humilla. Y hay un problema. Con lo que sucede con Dan, con la idolatría, lo que hace es que el pueblo se postre. Pero no se postra delante de Dios. Se postra ante aquellas imágenes de talla que ellos están haciendo. Y ese es el pecado de Dan. Ese es el pecado por el cual yo puedo decir, ¿verdad?, que quizás sea la razón. La Biblia no dice,
pero quizás sea la razón por la cual Dan está excluido de los 12,000 sellados. No dice la Biblia así a ciencia cierta, ¿verdad? Y a toda claridad, pero es algo que podemos entender cuando leemos la Escritura. Sigue diciendo, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Yo le voy a contar una historia que yo creo que es verídica, porque ya casi nos van a dar las 8. Yo creo que es verídica porque mi padre nos la contó hace muchos años. En el lugar donde él vivía, por alguna razón se mudó de ahí, se fue a vivir a otro lugar donde era una selva, como un jungle. Y mi madre dice, ¿verdad?, que mi padre, para cortar un árbol, ¿verdad?, dice que le tomaba 2 semanas y media o 3 semanas con un hacha para botar el árbol. Imagina el árbol qué tan grande era. Pues en aquel lugar dice que todo era grande. Los árboles, dice mi madre, ¿verdad?, sembrabas, ni tenías que sembrar, dice ella, porque agarrabas las semillas y las tirabas, y dice, y salían unos frutos grandísimos. La sandía, el melón, el pepino, era grandísimo, era asombroso. Pues mi padre dice que en una ocasión él iba montado en su caballo, ¿verdad? Mi padre era un hombre que le gustaban los caballos rígidos, esos caballos que brincan por todo, ¿verdad? Esos que le hacen así, el caballo rápido brinca, despierta. Entonces él dice que en una ocasión iba pasando un arroyo, un vado así. Y entonces cuando él iba en su caballo, él dice que estaba una serpiente, ¿verdad? Allá le llaman cantil, le llaman unos animales tan grandes, tan viejos, que algunos hasta tienen barba de tan grandes que son, de tan viejos que son. Entonces dice que cuando él iba pasando, él vio en el reflejo únicamente a la serpiente, que se abalanzó, ¿verdad?, hacia el talón, ¿verdad?, de donde él iba montado, hacia el talón de él. Pero el caballo, como tenía un reflejo y era tan, ¿cómo se dice? Ágil. Tan ágil, tan avispado, ¿verdad? El caballo dio un brinco hacia atrás. Entonces, al dar el caballo brinco hacia atrás, la serpiente se le quedó prendida en la quilín o la quilín del caballo, y se quedó ahí, ya no se pudo soltar, porque el caballo, sabe cómo tiene el pelo bien doble también, y bien así como grueso. Entonces ahí él pudo matar a la serpiente, ¿verdad? Y esa historia nos la contaba él, porque decía, tengan cuidado cuando vayan al campo, ¿verdad? Siempre llévense sus zapatos grandes, ¿verdad? Sus botas. Siempre llévense su machete, decía él, bien afilado, porque hay animales así. Me acuerdo de esta historia porque viene mucho a tono, porque dice que Dan iba a ser, dice, como una serpiente junto al camino, que iba a morder el talón del que lo montaba. Y es verdad, en Génesis 3, en la profecía que Dios, ¿verdad?, da ahí con la mujer, dice, tú la vas a pisar en la cabeza, dice, pero ella te va a morder el carcañal, te va a morder el talón. Eso es lo que quiere decir. Ahora, Dan, con su pecado de idolatría, fíjese, cuando una tribu pecaba en aquel tiempo, no solamente era aquella tribu que cometía ese pecado, sino que arrastraba a todas las demás que estaban a su alrededor. Cuando viene Jesús, ¿verdad?, las tribus del norte, que se conocen como las tribus de Israel, son 10 tribus que están arropadas y metidas en la idolatría. Todo eso tuvo un comienzo. Todo eso no fue así de noche a la mañana, no, eso fue un comienzo. Alguien de ellos tuvo que comenzar. Y se cree que Dan fue aquella tribu, ¿verdad?, que comenzó con la idolatría. Dice, y hace caer hacia atrás al jinete. Pero hay una promesa también. Le dice, tu salvación espere, oh Jehová. Hay una promesa también allí. Y el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, en el libro de Romanos, ¿verdad?, y dice que en un tiempo, dice que todo Israel va a ser salvo. Ahora, yo no sé si todo Israel que viva en aquel tiempo, yo creo que es todo Israel que viva en aquel tiempo, no todo Israel que ya pasó, lo que han desechado al Mesías. Pero dice que nosotros ahora tenemos la puerta abierta. Dice, el pueblo de Israel no se va a convertir al Señor hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el apóstol Pablo. Usted y yo somos gentiles.
Usted y yo entramos por la gracia. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen, dice Pablo? De ninguna manera. Pero su transgresión, dice, ha permitido para que nosotros entrásemos. Entonces hay una esperanza también para Dan, porque dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Y vamos a leer aquí, antes de terminar, vamos a leer acá en el libro de Jueces 13, de Jueces 13, y a ver quién encuentra Jueces 13, por favor. Voy a hablar un poquito de Isaacar, ¿verdad? Ya que eran personas que dice que iban a ser entendidos en los tiempos, según Primera de Crónicas 12:33. Y entendidos en los tiempos no solamente se refiere a que iban a tener revelación de lo que iba a acontecer en un futuro, como es el caso de Daniel 8:15, sino que también iban a tener la revelación, ¿verdad? La interpretación de los Moedim, que son las fiestas de nuestro Dios, las fiestas que Dios había ordenado al pueblo de Israel que guardara. ¿Alguien encontró Jueces 13? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? Vamos a leer Versículo. ¿Qué versículo? ¿Cómo empieza Jueces 13? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Ok. Este personaje, es lo que les dije que vamos a hablar, se llama Samson. Y Samson es aquel hombre, ¿verdad? Que dice, los filisteos contra ti, ya, y se sale corriendo, ¿verdad? Y luego, al final, este personaje, ¿verdad? Cae por poner los ojos, ¿verdad? En Dalila. Miren, el mandamiento que a Sansón, que a la madre de Sansón le habían dado, es, este hombre será nazareo desde su nacimiento, no va a pasar navaja sobre su cabeza, no va a tomar vino ni sidra. Este hombre era un hombre que Dios había levantado con una promesa para que liberara a Israel. Ese era el propósito. Mire, Ahod, Otoniel, Jefté, Débora, todas aquellas gentes que Dios levantó, lo levantó para que liberaran al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel servía a Dios mientras el líder estaba vivo. Cuando el líder moría, volvía nuevamente a la idolatría. Si usted se pone a analizar el pecado de Israel, el pecado del pueblo de Dios que cometió, en sí es idolatría. Porque en la idolatría, ¿sabe lo que hacían? En la idolatría ellos iban y se mezclaban con otros pueblos. Y las relaciones sexuales era algo que estaba unido o atado al servicio de adoración a su Dios. La gente cuando iba cometía toda clase de aberraciones allí, y todo ello lo hacían en relación a su Dios. Por eso hay gente, ¿verdad?, que nos escucha. Cuando la gente de allá, por ejemplo de México, que voy a hablar porque yo soy de allá, que está sumergido en la idolatría, cuando la gente hace lo que se conocen las fiestas patronales, ellos le dedican esa fiesta, ellos dicen, al santo de aquel lugar. Y los cristianos no deberían de ir a pararse ni siquiera ni andar comiendo cosas de allí, porque ya está sacrificado, está dedicado a un ídolo, a un personaje, a un invento, a un falso Dios. Y lo que hace realmente el pueblo de Israel es que cuando ellos van y ofrecen adoración a aquellos, a Quemos o a Moloch o a Astarot o a cualquier dios de aquel tiempo, que a la gente le sirve de aquellos, cuando ellos van y se involucran, lo que cometan ahí, ya sea borrachera, ya sea pleitos, ya sea orgías o cualquier tipo de actividad que ellos hagan, todo está dedicado al falso Dios de aquel tiempo. Incluso pasar a sus hijos por fuego, como dicen, entregar a sus hijos a Moloch, es idolatría. Todo tiene que ver con idolatría. Todo tiene que ver con idolatría. Entonces, Dan es uno de aquellos que tristemente abre el camino para que eso acontezca. Entonces, este personaje, Sansón, ¿verdad? Jueces 13, no lo vamos a leer porque ya está grande la cita, pero está en Génesis 13, Génesis 14 y Génesis 15. Jueces. No sé por qué estoy en Génesis. Hasta Jueces 16, hasta el capítulo completo 16, habla de Sansón. Este Sansón era un hombre que debió haberse mantenido como todos los demás. Pero Sansón tenía un problema. Era muy guapo, ¿verdad? Y fuerte. Entonces las chicas malas pues lo seguían.
Las chicas malas lo seguían, entonces a través de una chica, a través de una dama, pues Sansón entregó el secreto, ¿verdad? Entregó lo que no debía y se dejó llevar. Filistea, esta Filistea, fíjese, los filisteos eran los enemigos, los más enemigos del pueblo de Israel. Por eso es que cuando esta nación le cambia el nombre a Israel y lo quiere desterrar, le pone el nombre de Palestina. Palestina lo quiere decir es Filistea en ese idioma. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Sansón no tenía, su padre le dice, no hay hijas entre el pueblo, ¿por qué vas a ir con una Filistea? Y Sansón obstinado dice, no, yo quiero a esa mujer y tómame a esa mujer. Y ahí pues tiene que ver mucho la enseñanza, ¿verdad?, de los padres. No vamos a entrar en ese tema, pero tiene mucho que ver cómo los padres instruimos y enseñamos a nuestros hijos y debemos enseñarlos en el temor de Jehová para que no suceda lo que pasó con este personaje Sansón. En el capítulo, ¿verdad?, 17 y 18 del libro de Jueces nos hablan de la idolatría que Dan comete. Cuando este hombre, ¿verdad?, del monte de Efraín, de nombre Micaía, hace una imagen de talla, o la madre de él hace una imagen de talla, y luego vienen, lo adoran, lo veneran, y luego los de Dan vienen por ahí, se llevan a aquel hombre. Esta está interesante la historia, pero lo importante de la historia es que Dan no tenía que andarse prostituyendo, esa es la palabra que se utiliza, cuando se va tras otros dioses, que no es el Dios de Israel. No tenía por qué andarse yendo tras los Baales o tras los ídolos. Cualquier hombre, ¿verdad?, que hace una imagen de talla, dice la palabra del Señor, y viene y se postra, es semejante a él, ciego, sordo, mudo, manco, no camina, porque eso es algo que un hombre lo hizo. Hay un midrash, ¿verdad?, o una historia, ¿verdad?, de padre Abraham, cuando en una ocasión su papá, ¿verdad?, lo deja cuidando a los ídolos, ¿verdad?, ahí que él vendía, ¿verdad?, dicen que vendía ídolos. Y viene entonces este hombre y le dice, viene a comprar uno, y Abraham le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y el hombre le dice, tengo 50. Y le dice, ¿tú tienes 50 años y te vas a postrar delante de una imagen que hicimos ayer? Le pregunta. Claro, no era buen vendedor, ¿verdad? El cliente y se va enojado. Pero lo que dice es que un hombre no tiene por qué andarse postrando ante una imagen que hace, porque lo está haciendo. ¿Cómo le puede un hombre dar una validez y decir, este es mi Dios, como hizo el pueblo de Israel? Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y van y hacen su becerro de oro, y luego dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ahora, la obstinación del pueblo de Israel por pecar, la obstinación de ellos de no esperar a Moisés, los llevó a que la ira de Dios se encendiera con ellos. Nosotros tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que aprender de la Escritura. Lo importante es que nosotros no queremos ser como Dan, no queremos ser como aquellos tribus que hicieron lo incorrecto, queremos ser como la gente, ¿verdad? Queremos vivir como la gente, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero y vamos a servir a Dios, pero le vamos a servir como dice Juan, en espíritu y en verdad. No vamos a dejarnos llevar por un lugar muy grande, por un lugar, ¿verdad?, como dicen, un santuario y así. Eso no tiene nada que ver. La mujer samaritana le pregunta a Jesús y le dice, ustedes dicen que se debe adorar allá, pero nuestros padres adoraron en este monte de Seir. ¿En dónde pues? Y Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene, dice, cuando a los verdaderos adoradores van a adorar al Padre. O sea que en cualquier lugar donde tú estés y tu adoración sea sincera y sea para Dios y no sea para dar al hombre, ese es tales adoradores, dice Jesús, que el Padre busca que le adoren. Y eso es lo que nosotros esperamos ser verdaderos adoradores, ¿verdad?, para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Y no ser como Dan, ¿verdad?, que fue y se prostituyó, se fue tras los dioses ajenos y se fue y conduce. Fíjese, y al final no sacan los elegidos de ahí. No hay 12,000 de la tribu de Dan. Nosotros queremos, hermano, que cuando el Señor venga, ¿verdad?, nos llame y nuestro nombre esté ahí. No sé cuál va a ser nuestro nombre. Dice Apocalipsis
al que venciera yo le voy a dar un nombre nuevo, y le voy a dar una piedrita, ¿verdad? Y un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, dice, sino solamente el que lo recibe. Yo no sé cuál va a ser mi nombre, no sé cuál va a ser su nombre, pero lo que sí queremos nosotros es que, como dice aquel canto, cuando allá se pase lista, ahí esté nuestro nombre. Amén. Póngase de pie en esta noche, vamos a dar gracias a Dios. El tiempo se va bien rápido y vamos a orar. Vamos a orar para despedir. Voy a pedir a nuestro hermano Carlos, por favor, que nos dirija en oración para terminar en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra recibida, Señor. Gracias por la bendición, Padre, porque tú siempre nos das un mensaje, Por Señor. Nos aprendemos mucho de tu estudio, Señor, de tu Padre, palabra, nos enseña a guiarnos, Señor. que nos ayuda y que nos Personas diferentes, enseña, personas Señor, lo que es nuevas, tu Padre. palabra. Gracias, Padre, por nuestra Personajes, Señor, que familia, Padre. se Gracias nombrado, por todas las Señor, personas que están del antiguo conectadas, Estado, que están Señor. escuchando el mensaje. Pero también Dale una bendición buscaban, que al también necesita, pertenecían Padre, que sea tu a voluntad, las 12 Padre. tribus, Cuida del nuestras pueblo. familias, Padre. Muchas gracias en esta hora te damos por por nuestra mesa, que Señor. podamos Damos gracias, aprender, Señor, tu porque palabra. tenemos donde Que nos ayude, escuchar tu Señor, palabra, por Señor. algún día. Te damos gracias, En que, Señor. Señor, Cuídanos en nuestro pida, trabajo, Señor, Señor. razón de Cuídanos vivir en tu el palabra. diario vivir, Padre. Danos Gracias, bendición, Padre. Señor, Gracias, Padre, porque tú en eres el nombre de bueno, Jesús. Señor, en nuestros hogares, Padre. Te damos Grande es gracias, tu Señor, nombre, Jehová. por los amigos, Señor. Te damos gracias por los vecinos, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendícenos, Padre, durante toda la semana y siempre, Padre. Te damos gracias por nuestros nietos, Gracias, nuestros niños. Gracias. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Padre Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Estamos Amén. despedidos. Nos vemos en la siguiente reunión acá el día domingo, si el Señor así lo permite. Amén. Dios les bendiga. Tarán, tarán. Tarán, tarán. Dios les bendiga, hermanos. Pásenla bien, que el Señor esté con ustedes.